hablamos un poquito de pruebas lógicas, porque pruebas físicas, encontrar o no encontrar sobre la existencia de Dios es un poco relativo, ¿no? Es decir, para algunos puede ser, para otros puede no ser. Lo que quiero aclarar también es que, pues, yo- aquí no hay ningún ateo que convencer, aunque estuviera uno, pues no trato de convencer al ateo de que existe Dios. Eso no es el objetivo. Más que todo es para fortalecer nuestra propia fe también en la existencia de Dios y en las evidencias, ¿no?, que hay de su existencia. No vamos a hacer una disertación muy de calidad, sino que vamos a exponer algunos puntos, especialmente una charla de Abdul Baha sobre este punto. Espero que sea de su agrado. Vamos a ver. Pruebas lógicas de la existencia de Dios. Pero antes de hablar de la existencia de Dios, hablemos de un tema que sí los científicos manejan y aceptan, y es el tema del átomo, ¿no? ¿Cómo sabemos que existen los átomos si nadie los ha visto? Si no hay un aparato con el que nosotros podamos ampliar tanto como para ver electrones, neutrones, protones y otros artículos subatómicos. ¿Cómo es que podemos ser capaces de saber que existen los átomos? Hace 2300 años, o no sé si será exactamente así, alguien habló del término átomo como el elemento más pequeño de la materia, pero sin saber qué es, simplemente dijo átomo, ¿no? Pero como 2000 años después, Dalton amplió, ¿no?, la teoría del átomo y explicó qué pudiera contener. Pero ¿cómo es que uno puede saber sin ver que el átomo existe? Vamos a dar un ejemplo, ¿no?, muy gracioso, muy interesante. Supongamos que hay unos extraterrestres que acaban de venir a visitarnos, pero que son igual que nosotros, ¿no? Incluso hablan nuestro idioma y les gusta ver el fútbol, ¿no? Entonces, solo que hay un problema. Estos extraterrestres que acaban de visitarnos no pueden ver los objetos que son blanco con negro combinados. Por ejemplo, si tú lo llevas a un terreno donde hay un montón de ganados de color blanco y negro, ellos solo ven el paisaje, no ven el ganado, ¿no? Entonces, eh, sucede que un día los llevan a ver un partido de fútbol. Los llevan al estadio para que vean un partido de fútbol. Pero sucede que la pelota no era roja ni verde, sino era color blanco y negro. De tal manera que los terrestres lo ven como a la izquierda, ¿no? Que ahí está la pelota y se ve. Pero los extraterrestres ven todo menos pelota. O sea, no es que no vean el blanco y no vean el negro, sino que los objetos que son blanco y negro no los ven. Entonces los extraterrestres ven la imagen que está a la derecha. Ven todo menos la pelota. Ahora la pregunta es, los extraterrestres no pueden ver la pelota, ¿no? Solo ven a los jugadores, pero los ven corriendo detrás de algo que ellos no ven. Ellos ven que todos están mirando hacia un sentido sin saber por qué están mirando para allá. Y de repente ven que todos se mueven y de repente la red, ¿no?, del arco se mueve. Y todos comienzan a gritar, festejar, el jugador quita la camisa, se levanta, hace un montón de gestos de festejo, ¿no?
Los extraterrestres no ven el balón, pero son inteligentes, ¿no? Digamos que son parecidos a nosotros. Ellos deducen que hay algo ahí que interactúa con los jugadores, ¿no? Aunque no lo ven. Saben dónde está porque en esa dirección corren los jugadores. Saben que es algo que cuando entre a la red la puede mover la red de la portería, ¿no? Incluso podrían deducir su tamaño. ¿Por qué? Porque cuando sale la pelota y un jugador lo agarra con la mano y la tira, pues la abertura entre las dos manos señala qué tamaño tiene esa pelota cuando hacen saque lateral, ¿no? Y hasta podrían calcular otras características como la velocidad. ¿A qué velocidad se mueve y en qué lugar está en cada momento? ¿Correcto? Porque adivinen, yo a veces veo partidos de fútbol y sí, como tengo problemas de vista y la pelota es muy chiquita, si estoy lejos de la pantalla, no veo a veces dónde está la pelota, pero como los jugadores están yendo hacia el arco contrario, entonces me alegro porque mi equipo está atacando, ¿no? No tengo tanta dificultad como esos extraterrestres, pero de repente se me pierde la pelota, ¿no? Entonces yo los entiendo, ¿no? Y basado en toda esa su inteligencia, logran entender fenómenos como fuera de juego, como penaltis, como, qué sé yo, saque de arco, todo eso lo logran entender gracias solamente a los efectos que tiene la pelota sobre todo alrededor. Ahora, este ejemplo explica cómo podemos saber que la pelota existe, qué tamaño tiene, a qué velocidad se mueve, dónde está en cada instante, aunque no lo puedan ver. Incluso pueden asumir de qué está hecho. Por ejemplo, obviamente no está hecho de piedra ni de acero inoxidable. No, no está hecho de piedra ni de metal, porque si estuviera hecho de piedra o metal, cuando los jugadores saltan y cabecean, que ellos no ven la pelota, pero ven que cabecean, entonces se les quebraría la cabeza. Entonces asumen que no está hecho de piedra ni de metal, ¿no? Ahora, de esa misma manera podemos deducir la existencia del átomo, es decir, el átomo, y yo no voy a explicar cómo lo hacen, pero solo a través de este ejemplo, los amigos científicos no demuestran cómo es posible. Este ejemplo no lo inventé yo, lo encontré en un video, ¿no? Entonces, a través de este ejemplo, los científicos intentan explicar cómo es posible que ellos sepan de átomos, de neutrones, protones, electrones, sin verlos directamente. Lo deducen. ¿Por qué? Porque tienen efecto, ¿no? Tal como nuestros amigos extraterrestres, sin ver la pelota, saben que está ahí y cuánto mide y a qué velocidad viaja, de la misma manera o de una manera parecida, se conoce que existen, por ejemplo, los agujeros negros, ¿no? Al parecer, ya hay imágenes que un telescopio ha tomado de un agujero negro, que ya les voy a enseñar uno, pero durante mucho tiempo nadie había visto agujero negro. Entonces asumían por el comportamiento de las galaxias y de las estrellas y de todo lo que se mueve y cómo se mueve, se daban cuenta de que ahí la única forma de que las cosas se muevan de esa manera es que exista un objeto muy denso y que le pusieron el nombre de agujero negro, ¿no?
Entonces, si yo realmente no sé si esta foto es de un agujero negro o no, pero encontré esto, ¿no? Como que tal vez recientemente el telescopio, que tiene mucha más capacidad que los anteriores, que está arriba, no en la Tierra, que no está en el espacio, ese telescopio tal vez haya logrado tomar imágenes desde muy, muy, muy lejos. Y por ejemplo, ¿cómo es que se formó la Luna? Ellos, los científicos te lo explican, ¿no? Es que la Luna se formó por esto, esto y esto. Entonces, vamos a ver, hay muchas cosas que, hay muchas cosas que uno no puede tocar, no puede ver. Sin embargo, puede saber que existen. ¿Por qué? Por la manifestación de sus efectos. ¿Alguien va a decir algo? Sí, juró, yo quería, recordaba haber escuchado, leído también acerca de la teoría del Big Bang, que es la teoría que pretende explicar cómo el universo se formó, y a partir de una concentración de energía inmensa, una concentración de toda la energía que existía en el universo en un espacio diminuto de centímetros de cuadrado. Ese espacio era el que contenía toda la energía en potencia y estalló. Y en esa explosión se formaron poco a poco, por supuesto, después de cientos de millones de años, los planetas, los astros, y, ¿no? El vacío y con ello todas las leyes que gobiernan la materia. Como teoría científica pretende dar una respuesta, pero no se puede corroborar, no se puede comprobar y no se puede repetir en laboratorio. O sea, no cumple las reglas científicas para que una teoría pueda ser aceptada como tal, pero aún así se acepta. O sea, es una cosa bien curiosa, ¿no? No se puede corroborar, no se puede demostrar, no se puede repetir, pero se acepta como una teoría muy posible. Lo curioso es de que el creador de esa teoría fue un sacerdote astrofísico que lanzó esa teoría. No le puso el nombre Big Bang, se lo pusieron quienes se reían de la teoría en su época. Y luego ya ha sido aceptado por toda la comunidad científica, ¿no? Aceptan algo que no se puede comprobar. Y como esa, hay una gran cantidad de teorías científicas que no se pueden comprobar, que no se pueden repetir en laboratorio, pero que sin embargo se mantienen como tales, hasta el momento en que sea reemplazada por otra teoría más avanzada o más creíble, etcétera. Gracias. Sí, gracias. Sí, sí, o sea, yo el punto al que quiero llegar es que cómo es posible que hay fenómenos que no estamos seguros que sean así, pero los aceptamos porque los científicos dicen, pero no podemos estar seguros. Entonces es como tener fe de que esto es así. Por ejemplo, yo no entiendo ni una pista de cómo es que saben de la existencia de los átomos, electrones, o cómo calculan, no sé, la edad del universo y todo eso, no tengo idea. Pero yo digo, bueno, voy a aceptar lo que los científicos dicen, ¿no? O al menos voy a asumir que probablemente pueda ser verdad. Ahora, si yo puedo creer en algo científico sin saber, entonces es muy parecido a creer en un Dios sin saber. Es bastante parecido. Entonces ellos hacen lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros creemos en Dios, pero sin haberlo visto. Pero creemos en Él, ya vamos a tocar más adelante, por la manifestación de sus signos en el mundo,
Entonces, vemos y entendemos. Ya van a ver que la última parte vamos a hacer esa comparación y es bastante interesante. Entonces, estas cosas de las que acabamos de hablar, como el átomo, agujero negro, la edad del mundo, etcétera, son cosas físicas, ¿no? Cosas físicas que a veces no tenemos capacidad de comprobarlas directamente, o sea, con nuestros sentidos, que son 5, pero algunos dicen que son más de 5, que no importa, pero con esos sentidos y haciendo uso de otra cosa. O sea, además de la evidencia que podemos tener, ya sea de los propios fenómenos, verlos en acción o de los efectos que causan, cualquiera de esos dos o una combinación de las dos cosas, pero para formular teorías hacemos uso de otra ciencia que no es tangible. ¿Cuál es esa ciencia? La lógica, ¿no? La lógica, o sea, el razonamiento lógico es lo que nos permite asumir que esto puede ser así o puede ser de la otra forma. Y es muy importante, ¿no? Porque lo que nos distingue de los animales es precisamente tener la capacidad de raciocinio, ¿no? De entender lo abstracto. Entonces, la ciencia que se encarga del razonamiento, ¿no? De entender o de explicar las cosas, haciendo uso del razonamiento, del pensamiento, se llama la lógica, ¿no? Lógica. Y que esa lógica combina las observaciones físicas, repito, tanto como el propio fenómeno que estamos investigando, como de los efectos que tiene ese fenómeno sobre las cosas alrededor, y usamos nuestra lógica para poder suponer que este es de esta manera o de la otra manera, como los extraterrestres que veían el fútbol, ¿no? Si tú llevas a mi perrito a que vea el partido de fútbol, mientras no perciba la pelota con el olfato, con la vista, con el oído, de alguna manera no lo perciba, no va a saber que ahí hay una pelota, o con el tacto, o con lo que sea. Pero los extraterrestres, como tienen inteligencia como nosotros, ven la- no ven la pelota, ni lo huelen, ni lo perciben, pero pueden saber que ahí hay algo, ¿no? Redondo, porque la mano cuando lo agarra pone así, entonces pueden saber qué tamaño tiene y que es redondo, ¿no? Entonces la lógica combina algunos conocimientos previos ya comprobados y puede deducir cosas sin verlas. Precisamente esta es una diferencia entre el animal y el humano. Los animales son inteligentes porque resuelven problemas en el campo. Por ejemplo, yo vi en la televisión que un pajarito, no sé si era cuervo o algo parecido, quería sacar una lombriz de un hoyo. Entonces dijo, pensó, ¿qué hago? Se fue a agarrar un palo y con el pico metió el palo en el hoyo para sacar la lombriz, pero no se podía. Entonces se dio cuenta de que si ese palo tenía la punta un poquito curva, sí podía sacar la lombriz. Entonces fue a meter el palo en un hoyo y lo dobló un poquito para que se pusiera de la forma correcta y después pueda sacar la lombriz. O sea, esa es inteligencia, ¿no? Pero es una inteligencia práctica de algo que tú ves, un problema con el que te enfrentas y lo resuelves. Pero no es una inteligencia de resolverlo abstracto, algo que no se ve,
solo en la mente, no con la lógica, con el razonamiento, uno llega a determinar teorías sobre cosas abstractas, ¿no? Esto es muy interesante. Es interesante cuál es la diferencia entre la inteligencia humana y de los animales que sí son inteligentes, ¿no? Sí tienen inteligencia. Entonces el hombre es capaz de comprender cosas que no se ven. La lógica es la que se encarga de esto. Aquí vamos a ver un esquema más o menos de que el ser humano puede combinar, ¿no? Las evidencias tangibles, o sea, la evidencia no es solamente ver el propio átomo, por ejemplo, sino lo que ocasiona el átomo, los efectos que son visibles, ¿no? También si tenemos teorías anteriores, conocimientos anteriores, usamos nuestra inteligencia, nuestro sentido común, usamos nuestra imaginación, que es muy grande, ¿no? Lo malo sería que solo fuera imaginación, que no sometamos la imaginación al poder de pensamiento, a la comprensión y la lógica. Haciendo uso de toda esa combinación de elementos y quién sabe qué otros, entonces el ser humano es capaz de hacer descubrimientos de cosas abstractas. Los animales no pueden hacer eso, ¿no? No hubieran sido capaces de determinar el tamaño de la pelota del balón de fútbol. ¿Por qué este método científico? O sea, la lógica es ciencia, no es brujería, no es superstición, es ciencia. Y hay científicos expertos en esa ciencia, ¿no? No soy yo uno de ellos, no, ni por cerca, pero sí, hay gente que hay una materia que se llama lógica, que también yo en bachillerato recuerdo que estudiamos una materia, ¿no? Que no entendimos nada es otra cosa. Bueno, permítame. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, yo quería agregar una cosa, ¿no? Contrariamente a lo que se piensa, contrariamente a lo que se afirma, los científicos y la ciencia tienen que tener un nivel de fe necesaria para poder creer de que ciertas teorías son reales, responden a preguntas que de otra manera no tendría respuesta, como eso de la teoría de Big Bang que no se puede corroborar hasta ahora, no se puede corroborar, pero se acepta porque no hay otra, hasta que salga otra. Entonces hay un nivel de fe que nadie le dice, no, tú no usas, los científicos no usamos la fe 100% en nada, es imposible, eso no existe, ¿no? Lo, lo curioso es de que no lo dirían en ese sentido porque la palabra fe tiene una connotación de religiosidad. Entonces, por orgullo, por vanidad, por lo que sea, tratan de alejarse lo más que pueden de cuestiones religiosas para poder demostrar de que sus teorías, sus opiniones son absolutamente racionales. Pero a lo que se ha podido corroborar, hay un doctor, bueno, es toda una teoría, pero hay un doctor que se llama Rossetti, con doble T, Rossetti, Pedro Rossetti es argentino, y él dice que los humanos somos esencialmente emocionales. Primero sentimos la emoción, a veces de una manera inconsciente, y luego hacemos funcionar el cerebro y por eso nos creemos y nos autocalificamos como seres racionales. Pero lo que hace el cerebro es ratificar, corroborar o contradecir la emoción primaria. Somos esencialmente emocionales y posteriormente somos racionales para poder justificar lo que hemos
sentido y erróneamente lo decimos, no, yo lo he pensado profundamente. Claro que lo ha pensado profundamente, pero primero lo sintió, ¿no? Entonces esa distorsión que a veces ellos se ven obligados a mantener, es un error. Somos seres emocionales, por eso que en la religión se da tanta importancia al aspecto espiritual de la persona más que a la inteligencia. No que no se atienda la inteligencia, tampoco es eso, sino que la esencia de todas las cosas, o sea, el por qué somos lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos y por qué pensamos como pensamos, no es racionalidad, es emoción. Y a eso apunta la religión, ¿no? A darle al mundo emocional una calidad de tal magnitud que sus pensamientos sean superiores. Gracias, sí, y hay científicos supersticiosos también, ¿no? Abunda mucho eso. Bueno, sí, o sea, el punto es que cómo es posible que nosotros podamos aplicar la lógica, la lógica de la mente humana a la existencia del agujero negro sin siquiera verlo. Hoy parece que hay imágenes, pero durante mucho tiempo, sin tener imágenes, los científicos creían en la existencia de los agujeros negros sin ver. Pero con sus efectos, usando la comprensión, la lógica humana, se dieron cuenta de que debe existir un agujero negro. Pero lo que no entiendo es cómo es que viendo todos los signos visibles de la grandeza de Dios, o sea, las cosas creadas se mueven, tienen vida, hay una diversidad de vida que es una creación perfecta, entonces no, ahí no aplica. ¿Pero por qué? Porque ellos solamente creen en el universo físico. Pero el mundo no es solo físico, el mundo es físico y también combinado con espiritual. Entonces, esa parte es que ellos tienen dificultad de admitir, ¿no? Entonces, eh, pues sí, el problema es que ellos podrían creer en algo material, en algo que aunque no se vea, pero sea la explicación de un fenómeno físico, pero no de un fenómeno metafísico, ¿no? O espiritual. Entonces, vamos a estudiar un poquito, estudiar no sé, pero tal vez mencionar algunos puntos claves de una charla de Abdul Baham que está en el libro Contestación a unas preguntas. Y él habla sobre pruebas de la existencia de Dios. Yo voy a repetir tal vez un resumen de, de las conversaciones de Abdul Bahá sobre la mesa, ¿no? Entonces, cuando alguien le preguntó, entonces él dijo que entre las pruebas de la existencia de Dios está que el hombre no puede haberse creado a sí mismo, ¿no? O sea, es imposible que yo pueda crearme a mí mismo. Cuando yo veo una pintura, yo no puedo asumir que esa pintura se pintó solo, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, evidentemente alguien debe haber creado al hombre. De algún lugar debe haber venido, ¿no? O sea, el hombre es el efecto de algo, ¿no? Ese algo, ¿quién es? ¿Qué es? Ahora, ¿cuántas criaturas que hay en este mundo y que somos impotentes, no comparados, no con la gran perfección del mundo, de la creación? Entonces, una criatura imperfecta, impotente, inferior, no puede haber creado todo este universo tan vasto, ¿no? Y tan grande. Entonces dice, para poder crear algo tan grandioso, pues el creador debe ser superior a su creación, ¿no? Entonces, si alguien me va a crear a mí,
no puede ser alguien inferior a mí. O por ejemplo, si tú dices que nuestro creador es la naturaleza, pues la naturaleza, ¿quién es? Si nosotros dominamos la naturaleza. Entonces la naturaleza, que es inferior a nosotros, no puede habernos traído al mundo, ¿no? O sea, de la naturaleza no puede emanar algo que es más inteligente que ella. O sea, lo que un creador deposita en su creación, lo debe poseer él mismo a niveles superiores, ¿no? Entonces, si Dios es extremadamente amoroso, entonces puede crear un ser amoroso, no como Él, pero que tenga amor, porque Él tiene amor para depositar ese amor dentro de nosotros, ¿no? Ahora, dice Abdul Bahá, ¿puede una pintura ser perfecta y el pintor malo? Es decir, un pintor malo no puede crear una pintura perfecta. Además, la pintura no puede ser igual al pintor. Si no, podríamos decir que el cuadro de pintura ha sido capaz de crearse a sí mismo, o haber sido creado por alguien igual a él. O sea, uno siempre puede crear cosas que son inferiores, pero un ser inferior no puede crear a otro ser inferior, o un ser imperfecto no puede crear a otro ser imperfecto, ¿no? Y que sea igual o mejor que él. Este mundo contingente es imperfecto, dice Abdul Bahá. Dios, en cambio, es perfecto. Entonces, la misma imperfección del mundo es testigo de que debe haber perfección. Así como, por ejemplo, hay noche, pero ¿por qué decimos que hay noche? Porque hay día, ¿no? O sea, si no hubiera día, no existiría la noche. Podría existir la oscuridad, pero no tendría nombre la oscuridad porque no se compararía con el día, no habría con qué compararlo, ¿no? Entonces, así como hay seres imperfectos que somos nosotros, incapaces de crear, entonces de la misma manera debe haber como contraparte un ser perfecto que nos haya creado, ¿no? Nuestra debilidad es la prueba de que existe poder en un creador. Es decir, las cualidades contrarias, no. Lo grande es causa de que también existan cosas pequeñas, no lo blanco y lo negro, lo bello y lo feo, no lo perfecto, lo imperfecto, lo potente, lo impotente, no sé, son contrapartes. Es imposible concebir lo perfecto sin concebir lo imperfecto y viceversa. La debilidad de la criatura es una prueba del poder de Dios. Sin que exista alguien poderoso, no puede existir alguien débil, ¿no? ¿Por qué? Porque es comparativo, no es la contraparte. En el mundo existe la pobreza, por ejemplo. Esto es una prueba de que también existe la riqueza. Si no hubiera pobreza, pues no tendría sentido hablar de riqueza. O si no hubiera riqueza, no tiene sentido hablar de pobreza. Entonces, si existe conocimiento, tiene sentido hablar de ignorancia, porque ignorancia consiste en la falta de conocimiento, ¿no? Es la ignorancia, es la inexistencia del conocimiento.
Entonces, el mundo está sometido a una ley y a un dominio a los que jamás puede desobedecer. Es decir, nosotros estamos dominados por unas leyes, ¿no? Incluso el hombre está obligado a someterse, por ejemplo, a la muerte, al sueño, a las enfermedades, ¿no? Y otras condiciones obligatorias de las que no podemos escapar. Es decir, en cierto respecto, el hombre está gobernado, así como está el hombre gobernado, está sometido a qué está sometido. Tal condición de ser gobernado implica necesariamente la existencia de un gobernador, sino qué es o quién es el que me está sometiendo a la muerte, al sueño, a la enfermedad, a la debilidad, a la ignorancia, ¿no? Porque hay una contraparte perfecta que es conocimiento, grandeza, poder, perfección. Puesto que la dependencia es un rasgo de los seres contingentes. O sea, nosotros dependemos de cosas, ¿no? Yo dependo de la comida, dependo del sueño, yo dependo del aire, del agua, un montón de cosas, ¿no? Entonces, esa misma dependencia es una necesidad esencial por fuerza, que por fuerza debe existir un ser que es independiente, lo contrario, ¿no? Si no existiera un ser independiente que subsiste por sí mismo, existe por sí mismo, entonces tampoco existiría un ser como tú y yo, ¿no? Que somos dependientes y subsistimos gracias a una ley que viene de afuera para nosotros, de otra entidad, y que esa ley no la hemos construido nosotros, no la hemos establecido nosotros. Por esta razón, se hace evidente que existe un todopoderoso, eterno, quien es poseedor de todas las perfecciones. Pues de no ser así, entonces ese ser sería igual a su creación y no sería ningún creador, ¿no? Porque una pintura no puede crear a otra pintura. Lo más pequeño de las cosas creadas, o sea, una piedra, un grano de arena, un animal, un árbol, un humano, es prueba de la existencia de un creador. Es decir, tú ves la manifestación del poder del creador dentro de su creación. Tú ves, por ejemplo, una montaña que es grande, una galaxia que es sumamente grande. Entonces asumes que tu creador es grande, pero infinitamente grande. Al menos tal como nosotros entendemos, ¿no? Porque la grandeza de Dios no se compara con la grandeza de una galaxia, ¿no? Pero es una forma de reducir a Dios a nuestro entendimiento, ¿no? O por ejemplo, tú ves un paisaje que es hermoso, es bello, entonces Dios y su espíritu son infinitamente bellos y hermosos, ¿no? Por ejemplo, este universo es vasto y es infinitamente grande. Él no puede haberse creado solito, no es imposible, ¿no?
y su creador tiene que ser alguien más grande. A cualquier azul. ¿Verdad? Perdón, se prendí el de estos. Está bien, voy a aprovechar para lo que estás explicando, Kurosh, me hace recordar escuché a alguien decir, que le hacía la misma pregunta, ¿no? Un ateo le hacía pregunta a una persona, que ¿por qué crees tú en Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tienes necesidad tú de ponerme Dios en un universo que puede no tenerlo, ¿no? Así decía, ¿no? Que tranquilamente funciona perfectamente sin Dios. Bueno, él le dijo, hay una ley universal, inviolable, que es la ley de la causalidad. O sea, todas las cosas tienen una causa. Cualquier cosa que tú veas que exista o que ocurra, hay un motivo detrás de eso. No es de la nada. O sea, no puedo decir yo, de la nada salió una cosa. Es absolutamente irracional y va en contra del sentido común. Del sentido común y de lo que es observable. Si algo ocurre es porque algo lo provocó. Ese algo es la causa de lo provocado. Bueno, si hay un universo que además es un universo con leyes perfectamente organizadas para que las cosas funcionen perfectamente bien siempre, sin alteración alguna, entonces allá hay respuesta lógica de que ese algo tiene un origen. Y ese origen se le puede llamar Dios. El problema está en que, bueno, acá viene ya el conflicto de que los creyentes, los que creen en Dios, sostienen de que Dios es un ser humano, ¿no? Que tiene tanto, que vive acá o allá, y etcétera, y eso golpea el sentido común de las personas y dice, por favor, no, déjame, yo no, la verdad que esas cosas no las creo. Y entonces ahí está la contradicción, ¿no? Pero hasta cierto punto la lógica es perfecta. Todas las cosas tienen una razón de ser. Hubo un filósofo, Aristóteles, que planteó la teoría de la entelequia, o sea que la vida se manifiesta y busca la vida misma su propia perfección. Al buscar su propia perfección, la vida, lo que fuere, ¿no? Busca siempre lo mejor para suyo propio, porque tiene dentro de sí, digamos, la orden, la intención o de perpetuarse o de alcanzar su perfección. En los seres humanos normales, sin fallas en el cerebro, las personas normales siempre desean lo mejor, ¿no? La perfección, alcanzar cierto estatus, ciertos logros de algún tipo. Eso es natural. Y eso responde pues a que hemos sido creados o formados para algo superior. Entonces, hay razones por las cuales se explican a través de esta ley de la causalidad, de que todo tiene un origen, y hay además un sentido de trascendencia que los seres humanos lo conocemos como la necesidad de creer en un ser superior o entender que existe un ser superior y que nuestra vida está moldeada por él y además hacia él vamos. Después de este mundo pasamos a la búsqueda de nuestro creador. Eso lo dicen pues varios libros sagrados, entre ellos pues la Biblia, ¿no? Pero esa ley de causalidad realmente es bien interesante porque es innegable, existe, pues todo tiene una razón, todo tiene un origen y todo tiene una razón de ser. Gracias, Humberto. Sí. Si alguien más desea hablar, pues simplemente me va a interrumpir porque a veces no veo la pantalla donde están ustedes y no veo si alguien levanta la mano. Bueno, Abdul Baha dice que estas pruebas que él está dando es para las personas, las de alma débil, ¿no? Que tal vez no tienen esa capacidad de ver los signos de Dios, del Creador y creer en ellos. Entonces, para ellos es que él está tratando de usar estos argumentos lógicos, porque una persona puede ser científica, puede ser analfabeta, puede ser como usted quiera, pero si tiene receptáculo espiritual,
no necesita de ninguna prueba, como la mayoría de la humanidad hoy en día, ¿no? De- no necesita pruebas para saber que existe Dios. Vamos a ver un, un ejemplo de, de una comparación entre ateos y creyentes en Dios. Dice que Dice que había un derviche. Derviche es un pobre pero medio filósofo, ¿no? En la literatura persa, en la cultura persa se utiliza bastante a los derviches porque son personas pobres pero abnegadas que a veces dicen cosas filosóficas muy interesantes, ¿no? También puede ser parte de la literatura de los escritores, ¿no? Dice que un derviche no dijo esto, filósofo. Decía, la gente, mucha gente anda buscando a Dios, andan buscando, andan viendo dónde puede estar Dios, investigan en qué lugar pueden encontrar a Dios y cuáles pueden ser las señales de su existencia. Andan buscando dónde puede estar Dios o dónde pueden ver cosas relacionadas con Dios. Y él decía, pero yo ando buscando un lugar. Perdón, ellos andan buscando a Dios y no lo hallan. Andan buscando dónde puede estar y no lo hallan. Pero yo ando buscando un lugar donde no esté Dios y no lo hay. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Ahora, yo lo aplico esto al ateo y al creyente, ¿no? Que el ateo pues anda buscando qué sé yo, en los aparatos, en las cosas científicas, ¿no? Aquí, allá, y buscan a Dios y no existe, pues para ellos no existe Dios, porque por más que buscan dónde puede estar, no encuentran dónde puede estar. Pero este filósofo pobre derviche y que ignorante, que no sabe nada de ciencia, de ornitorrincos o de, qué sé yo, de astrología, de física, de química, no sabe nada de eso, pero dice que por donde ve están los signos de Dios. Anda buscando donde no hay signo de Dios y no existe tal lugar. Yo los invito, piensen, miren arriba, abajo, izquierda, derecha, vayan al mar, a la montaña, vean al perro, al gato, el árbol, la piedra, y van a ver a Dios en todas partes, ¿no? Pero estos, algunos científicos, pues andan buscando con aparatos que no son, ¿no? Andan buscando a Dios y no lo encuentran, ¿no? Pues ya hemos visto anteriormente que Dios en persona no puede venir aquí a meterse a su creación, ¿no? Obviamente no estamos hablando de que el derviche está diciendo que Dios está allá, no en el árbol, no. Está hablando de los signos de Dios, ¿no? Y para comprender eso de cuál es la diferencia entre el hecho de que Dios esté en el árbol o que su signo esté en el árbol y no él, pero es lo mismo, ¿no? Si yo veo el signo de Dios, entonces no he visto a Dios, pero me doy cuenta de su existencia. Les doy un ejemplo. Si ustedes salen mañana en la mañana y se asoman al patio y ven un árbol, ven el árbol gracias a qué. Yo sé, ven gracias a sus ojos, ¿sí?
pero también ven en la noche, no ven el árbol. ¿Cuál es la diferencia entre la noche y el día? La luz del sol, ¿no? Entonces, ustedes ven el árbol gracias a la luz del sol, pero no es que el sol está en el árbol, ¿no? Ven al árbol gracias al sol, pero el árbol no es el sol. Entonces, un pequeño ejemplo, ¿no? De que yo puedo ver algo y ese algo veo la belleza, la grandeza, la luz de Dios, aunque no es Dios, pero ya viendo eso yo me doy cuenta de que hay un Dios y es grandioso, ¿no? ¿Correcto? En el mundo hay millones de enigmas, de cosas que suceden y no sabemos qué son. O sea, no le encontramos explicación por qué suceden. Y a veces pasamos investigando durante varios miles de años hasta que descubrimos qué son y por qué, ¿no? Y qué es lo que les causa. A veces pasan milenios y no logramos desentrañar, desmarañar algún misterio, ¿no? Entonces la humanidad, desde que tiene uso de razón, o sea, desde que razona y puede registrarla y su historia, se ha dado cuenta de que la vida y toda esta grandiosidad de un universo existe y algo debe haberlo causado. Los ignorantes, los religiosos, los científicos, los filósofos, los pensadores, poetas, en fin, cualquier cantidad de gente ha tratado de descifrar de dónde viene la esencia de todas las cosas, de dónde se genera la razón de ser de todo lo que estamos tocando y viendo y escuchando. No se ha podido. Los de Babilonia hicieron una torre, ¿no? De Babel para ir donde esté Dios y no pudieron. Ahora bien, 300 años antes de Cristo, alguien definió el concepto átomo y se llama átomo porque dice sin división. Es el elemento más pequeño de la materia, átomo, sin división, que ya no se puede dividir. Es decir, si tú agarras un objeto, lo partes en dos y después la mitad en dos y la otra mitad en dos, en dos, en dos, en dos, va a llegar un momento en que ya no lo puedas seguir dividiendo y a eso lo llamó átomo, haciendo uso de su lógica, nada más, porque no había manera de saber que existe el átomo. En los años 1700, en el siglo XVIII, vino Dalton y ya formuló más conocimiento, pero siempre por lógica y por ciertas evidencias, le agregó más conocimiento, ¿no? A la teoría atómica. Ahora, mientras nadie había visto átomo, o incluso miles de años antes de Cristo, cuando nadie había hablado ni siquiera sobre el término átomo, ¿eso quiere decir que el átomo no existía en ese tiempo? Sí lo existía, sí existía, pero nadie era capaz de captar, o sea, no producía efectos el átomo, sí lo producía, pero no había quien pudiera captar los efectos del átomo. Es decir, está esto de veo y no puedo captar, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Antes del ejemplo, ayer estuve viendo un video
me dio entre risa y cólera, que era un ateo, entre cólera y risa, ¿no? Me dio risa porque yo veo estúpido lo que estaba diciendo el Señor, ¿no? Un ateo decía, ojo, pónganle atención a esto. Decía su argumento. Si asumimos que Dios está dispuesto a prevenir la maldad, pero no puede, entonces Dios no es omnipotente. O casi lo aplaudo, ¿no? Después decía, si puede prevenir la maldad, pero no está dispuesto a hacerlo, entonces es malévolo. Qué argumento, ¿no? Ahora, si es capaz de prevenir la maldad y también está dispuesto a prevenir la maldad, entonces, ¿por qué hay maldad? Ahora, otro caso, otro argumento del Señor. Si Dios no es capaz de prevenir la maldad, tampoco está dispuesto a prevenir la maldad, entonces, ¿por qué lo llamamos Dios? O sea que aquí hizo todas las combinaciones posibles y llegó a la conclusión de que pues no puede existir Dios o el concepto Dios es un concepto eh, muy bien, no es un ser que no merece la pena creer y pensar en él. Y me acuerdo, o sea, yo estoy viendo que, pues sí, uno que no sabe habla a veces estupideces. Yo me acuerdo que una noche soñé, hace 35 años quizás, pero soñé que iba a ser profesor de una materia que se llama estética. Yo la verdad es que soy mejor para las matemáticas. Siempre fui un poco mejor para las matemáticas, pero las materias de estética, geografía y todo eso no era lo mío. Yo me acuerdo que no tenía idea, solo sabía un poquito que estética tiene que ver con lo bonito, la belleza, pero no que yo pueda ponerme frente a 30 alumnos y enseñarles estética. Entonces, Dios mío, ¿qué hago? En el sueño, ¿no? Gracias a Dios que no era en la vida real. No quiero, o sea, no sé, no me imagino, me pongo ahí. ¿Qué les voy a decir sobre la estética si no sé nada? Entonces, cuando ayer vi el video de este señor, Teo, me acordé de ese sueño, ¿no? Que no sabe nada y se pone a hablar estupideces. Entonces, digo yo, tal vez yo también me hubiera puesto ahí frente a los alumnos a hablar estupideces, porque no sé, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Cuando un científico, ojo, cuando un científico observa el universo con el telescopio, ¿qué ve? Ve unas lucecitas tenues, muy leves, y con un cierto aparato puede medir la frecuencia, los colores, muy tenues, ¿no? y que apenas se perciben, ¿no? Pero con esos colores y frecuencias y no sé qué cosa ven, dice, no, en este planeta está lleno de hidrógeno. ¿Cómo? No sé. O sea, yo no digo que está diciendo mal, no, dice la verdad. Pero yo no sé cómo hace para saber que hay hidrógeno en ese planeta solo viendo unas lucecitas, o que hay carbono, o hay agua, o por ejemplo hay un meteoro que está lleno de oro. ¿Cómo saben? Pero porque algo ven, ¿no? Que yo no entiendo. Ellos sí entienden y tienen la razón, pero yo soy el ignorante. ¿Cómo saben? Hay uranio en parte en no sé qué galaxia, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que pueden ver que yo, otro, ¿no?
puede ver eso mismo, lo llevan al telescopio, mire, ¿qué opinas sobre este planeta? ¿Cuál planeta? Yo no veo nada. Y ahí hay un planeta y ya saben que ahí puede haber hielo, por ejemplo. Pero yo no veo nada ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento base, no tengo la antena, ¿no? No tengo. ¿Unos? Adelante. Sí, bueno, sí, eso es una plática muy profunda. Se trata de entender un poco, no entender, sino que conversar sobre la existencia de la deidad o Dios y todo esto. Sabemos que Baha'u'lláh dice que Dios en su esencia es incognoscible, ¿verdad? Ese es un principio. Y también para mí entender es cabal, como Abdul Baha explica, es por los efectos que sabemos que existe una causa, y entonces esa causa uno eternamente tiene que ir de efecto a causa y que esa causa también es efecto de otra causa y así eternamente hasta llegar a una primera causa que nunca uno llega, ¿verdad? Entonces, algunos filósofos hablan de ese concepto de causa y efecto y que Dios supuestamente es la primera causa, como creo que San Agustín y filósofo cristiano, y Avicena, filósofo prominente del Islam, hablan de estos conceptos. Yo he leído un poco, no entiendo tampoco muy, muy bien, pero también Avicena habla de la deidad como, que le llama existente necesario versus existente contingente, que es la creación. Eso por un lado. Por otro lado, según mi entender, creo que Abdul Baha habla de, cuando hablamos de Dios y sus cualidades, él usa la palabra, creo que teología negativa o teología apofática. Significa que cuando decimos que Dios es uno, en realidad no sabemos qué significa Dios es uno. O cuando decimos Dios es eterno, no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, en este caso, cuando decimos Dios es uno, estamos negando que Dios no está compuesto por elementos, porque la mente humana comprende que es algo compuesto. O cuando decimos Dios es eterno, estamos negando que Él no es temporal. Ese concepto se llama teología negativa. Creo que Abdul Baha también, bueno, de él proviene ese comentario. En contestación a unas preguntas, habla de ese concepto. Y todavía es pesado para nosotros comprender, pero se comprende mejor, decirlo así, que tratar de, si Dios es incognoscible, no podemos en realidad decir que es de tal manera o de tal manera. Pero en el vocabulario diario nosotros decimos, Dios es grande, Dios es bello, Dios es eterno, Dios es así, así. Pero Abdul Baha explica que es la negación de lo que Dios no es y no es la afirmación de cómo es.
No sé si se, no, no sé si amerita otro comentario, pero eso es lo que yo un poco he entendido de la explicación de Abdul Baha. Gracias. Interesante lo que Parvis está manifestando, en verdad, porque nosotros nos preguntaran, si nos preguntáramos, por ejemplo, nosotros, ¿qué concepto de Dios tienen los bajáis que son de origen taoísta o son de origen místico o vienen de la corriente del ateísmo y luego se hacen bajáis? ¿Y qué concepto de Dios tienen aquellos pues que no son cristianos, que son de otra latitud del mundo, ¿no? Entonces, mal haríamos en nosotros los bajáis cristianos decirle, no, mira, Dios es esto, ¿no? Lo que tú hablas de Dios está equivocado, porque todos estamos equivocados cuando tratamos de explicar cómo es Dios. Todos nos vamos a equivocar. Hay una expresión de Bahá'u'lláh que dice que cualquier cosa que nosotros digamos en referencia a la divinidad es aquello que está dentro de nosotros, o sea, es la capacidad humana de poder referirnos a Dios, pero que no es la realidad. Dios está por sobre cualquier explicación del más grande de los filósofos, del más profundo de los místicos, de lo más desarrollado de los poetas, etcétera, etcétera. Ellos podrán hablar maravillas realmente, podrán manejar conceptos acerca de Dios, pero siempre van a estar lejos de la realidad, porque Dios está muy por encima de lo que un ser humano es capaz de expresar, ¿no? Yo quería referirme también a un científico que ustedes seguramente lo conocen porque se viene hablando mucho sobre el genoma humano, ¿no? El código genético. El código genético fue planteado, estudiado, planteado y resuelto hasta cierto nivel, por supuesto, por Francis Collins, un médico, un científico americano que era ateo. Él era ateo, pero se dedicó a estudiar esto del genoma humano y al ver la complejidad, la extraordinaria complejidad del genoma humano, él dijo, esto no puede ser casual, es imposible, no puede ser casual o accidental un código tan complejo y tan perfecto. Entonces se volvió, ahora es un creyente, creo que todavía está vivo, porque tiene mi edad, él nació en los 50, entonces debe estar vivo. Ojalá que con mejor salud que la mía, pero debe estar vivo. Entonces, eso es interesante. Y otro caso más, cómo este hombre, por ejemplo, científico y ateo, comprendió de que Dios existía al estudiar una creación de Dios, que es el genoma. El otro caso curioso es de Masaru Emoto, este famoso fotógrafo japonés que fotografía las moléculas del agua y que a mí me impresionó mucho. Él también es una persona creyente, ¿no? ¿Por qué? Porque la fotografía de las moléculas, la forma que adquieren las moléculas del agua después de haber sido congeladas son exactamente igual a los ventanales de las iglesias de la Edad Media. Entonces, estamos hablando de siglos de diferencia. En una época que, por supuesto, no había ni microscopio, ni menos aún cámara fotográfica con la resolución que necesita este hombre para poder fotografiarla, ¿no? Pero ¿cómo así se coinciden dos épocas distantes con uno con máquinas modernas y los otros sin ninguna máquina? Seguramente el pico y la lámpara eran pues los instrumentos más avanzados que tenían y el burro para poder llevar la carga, pero así hacían esas catedrales con esos ventanales que tienen una forma con las cuales se va adquiriendo la forma las moléculas del agua. Y dice una cosa muy curiosa, las moléculas se van formando en armonía. Si es que el agua, frente al agua, uno habla cosas bonitas, dice cosas bonitas, piensa cosas bonitas,
pone música agradable y las moléculas se forman, congela el agua, luego lo mete al microscopio y ve la formación, y ocurre todo lo contrario cuando el agua es sometida pues a música estridente, a palabras grotescas y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el agua capta las emociones y capta el pensamiento de las personas. Él es un creyente también. O sea, lo que tú decías, cómo encontrar a Dios en las cosas, ¿no? A Dios lo encontramos en todas partes. El problema está que algunos lo encuentran, pero no lo reconocen. Siguen ahí testarudamente de que Dios no existe y Dios no existe y Dios no existe. Sí, a lo largo, Kurosh, si me permites un minuto más, a lo largo de siglos y edades, el hombre ha querido entender a Dios, pero seguimos en este camino y no tiene fin. Pero es interesante, Abdul Baha creo que es quien dice que cualquier conceptualización de nuestra mente de la realidad de Dios es fantasía. Es creación de una mente que es finita, mientras que Dios es infinito. Entonces, lo finito no puede abarcar, no puede comprender a lo infinito. Entonces, es simplemente creación de nuestra mente. Entonces, sí, hay varias teorías de cómo es Dios. Bueno, sabemos en el cristianismo cómo se pinta a Dios en realidad. Y si leemos los escritos de Baha'u'lláh sobre lo sublime, lo elevado y lo incognoscible que es Dios, en realidad la mente queda perpleja. Existe también el concepto de panteísmo, que es creación de la mente humana, como que Dios es, y su creación es una sola, y que Dios está metido en la creación. Y existe también el concepto antropomórfico, que, que quiere decir que Dios es concebido como hombre, como el ser humano. Por algunas aseveraciones religiosas también, pero eso es lo que quiere decir, que son todos esfuerzos de la mente humana para poder comprender. Pero a medida que la revelación de Dios se renueva y se avanza en el hombre, en la inteligencia, vemos que los escritos sagrados revelan más y más, pero para que lleguemos a comprender a Dios, yo creo que es una cosa que nunca va a pasar. Gracias. Ok, gracias. Adelante, adelante. Gracias. Hay algo que me preguntaba hace mucho tiempo y por lo que leía, decía de que uno es limitado, ¿no? El ser humano. Entonces no comprendía bien hasta que en una oportunidad vi a una persona que venía como a media cuadra con dos botellas de gaseosa en la mano, una en cada mano. Entonces al verla, dije, esa gaseosa es personal, o sea, pequeña de 500 mililitros. Llegó hasta el frente de mí a 10 metros y entró a la tienda. Entonces me acerqué a la tienda y vi de que cada botella de gaseosa que tenía en la mano era de 2 litros. Y mi ojo había percibido de 500 mililitros, o sea, personal. Entonces dije, mi ojo es defectuoso. Y otra oportunidad en una campaña de enseñanza estábamos en Piura y en el momento que íbamos a acostarnos comenzó a sonar un grillo. Entonces fuimos a donde se suponía que estaba el grillo y no estaba ahí. Y después siguió sonando el grillo, lo fuimos a buscar a otro lado y no estaba. Dije, mi oído es imperfecto. Si mi ojo es imperfecto, mi oído es imperfecto, limitado.
mi razonamiento también es limitado. Entonces comprendí de que el ser humano pues es muy limitado en sus aseveraciones. Gracias. Ok, gracias. Sí, pues el tema de hoy era más que todo, pues, digamos, algunas pruebas que da Abdul Bahá sobre la existencia de Dios. No hemos programado hablar sobre cómo es Dios o cómo conocerlo o cómo su ser, no, efectivamente, no, todo lo que podamos hablar sobre Dios es más hablar sobre lo que no es y nunca vamos a poder hablar lo que sí es, ¿no? Sí, que existen dos tipos de creencia o varios, ¿no? Entre ellos está el Dios antropomórfico que atribuyen a Dios una forma humana. Cuando digo forma humana, no necesariamente cabeza, nariz, sino que, por ejemplo, si, si a una cucaracha le preguntaran cómo es Dios, como las cucarachas perciben el mundo a través de sus antenas, ¿no? Entonces, si cuanto más larga la antena, más mejor percibe el mundo. Entonces, para la cucaracha podría ser Dios una cucaracha cuya antena es de aquí hasta la luna, no con una antena muy larga, ¿no? Esto podría ser lo que una cucaracha pudiera percibir de lo que es Dios. Entonces, los seres humanos cometemos ese error de creer que Dios es lo mismo que el humano, pero perfecto, pero al infinito, y no es así, ¿no? Bueno, pero es otro tema que ya lo hemos tocado en otras ocasiones y podemos volver a programar. Ahora, sobre el hecho de que uno pueda darse cuenta de la existencia de un Dios, así como los científicos, lo que estaba explicando, ¿no? Los científicos ven una luz tenue a miles, acaba de haber un temblor aquí. Así como ellos ven Se sintió también. una luz tenue a miles de millones de kilómetros y eso lo perciben como que ahí hay hielo, uranio, oro, qué sé yo, y yo no puedo ver eso porque yo no tengo esa antena científica. De la misma manera, ¿no? De la misma manera, un científico puede ver un árbol, un tigre, una montaña, un paisaje y simplemente decir es un paisaje, pero un ignorante analfabeto como nosotros puede ver la cosa más pequeña y ahí encuentra evidencias innegables, incuestionables, incontrovertibles, indiscutibles, indubitables, irrefutables, obvios y manifiestos de la existencia del Creador. ¿Por qué? Porque seguramente yo tengo una antena que algunos científicos y no científicos quizás no lo tienen, por lo tanto, por más que los expongas a todos los signos de Dios, pues ellos no lo van a encontrar como que son signos de Dios, sino como otra cosa. Como decía Abdul Bahá, no sé si será de Abdul Bahá, porque yo solamente he oído, ¿no? Que vio unos, no sé si eran vacas, y decía que estas vacas tienen los mismos méritos que muchos filósofos científicos, ¿no? ¿Por qué? Porque los científicos, los filósofos a veces estudian 40 años para llegar a la conclusión de que no existe Dios. Estas vacas, sin estudiar, han llegado a la misma conclusión de que no existe Dios, ¿no? Entonces, pues porque simplemente las vacas no tienen la antena como para reconocer la existencia de un creador. El ser humano es el que sí las tiene. Pero al parecer dentro de los seres humanos hay algunos que no usan esa antena, sino que usan otras antenas para descubrir oro y uranio, pero no para
ver los signos y entender que esos son los signos manifiestos de la existencia de un Dios, ¿no? Y los científicos, pues muchas veces son supersticiosos y tienen fe en cosas que no han visto, como teoría del Big Bang o agujeros negros, que si bien hoy puede haber fotografías de ciertas cosas, pero hace 100 años no había, sin embargo creían en cosas, ¿no? Que no se veían de ninguna manera. Entonces, si son capaces de interpretar, o sea, utilizar su lógica para interpretar cosas que no ven y tener fe en esas cosas, pero se burlan cuando uno tiene fe y ve un árbol y se da cuenta de que ahí está Dios manifiesto en ese árbol, no en personas, sino en signos y símbolos, ¿no? Los científicos también han sido ignorantes porque cada teoría nueva que ha venido, un científico trajo la teoría y todos los demás lo insultaban, lo criticaban porque no entendían esa nueva teoría y la criticaban, ¿no? Y después de un tiempo aceptan y ya lo hacen suyo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo algo muy gracioso. Como ustedes saben que en Australia, donde tenemos un sobrino, en Australia hay un animalito que es bien raro. O sea, es un mamífero, pero tiene pico de pato y es ovíparo, es venenoso, nada, o sea, es bien feo, bien raro. Feo no, no hay nada feo, pero es bien raro, bien extraño, que se llama ornitorrinco. Cuando los primeros viajeros fueron a Australia, entonces vieron ese animal, qué interesante, qué raro, qué extraño, llevemos uno. Disecaron, capturaron uno y lo disecaron y lo llevaron de regreso a Europa. Entonces los europeos científicos, o sea, no ignorantes, sino científicos europeos dijeron, no, no molestes, este no es un animal. Lo que pasa es que han disecado el pico del pato y lo han unido con el cuerpo de un nutria y de no sé qué, y han unido partes de diferentes animales. No molesta, no puede existir un animal así. Es decir, grandes científicos, pero eran tan ignorantes que no podían aceptar que existe un animal como el ornitorrinco con esa forma, ¿no? Y creyeron que los estaban molestando uniendo partes de diferentes animales como para engañarlos, para molestarlos, ¿no? O sea, es interesante cuando uno no sabe algo, habla cualquier cosa, ¿no? Bueno, espero que haya sido de su agrado. Repito, en esta ocasión la idea no era exponer eh, que, cómo conocer a Dios, entre comillas, ¿no? Sino que saber de su existencia, o dar unos 2 o 3 argumentos que demuestran que sí hay que sospechar que pueda existir un Dios. Nosotros sí sabemos, yo digo, al que no cree, pues invitarlo a que crea que puede existir un Dios, ¿no? Espero que haya sido. Urosh, hay algo que es bueno también tener presente, la dificultad que tiene muchísima gente que se percibe como cientificista, racionalista, lo que fuere, es que ellos no quieren aceptar, y tienen algo de razón, no quieren aceptar la idea que el cristianismo enseña constantemente de que Dios es una persona, ¿no? De que tiene sentimientos humanos, ¿no? Y de que razona como nosotros. Entonces, todo eso para ellos se le hace muy difícil de aceptar, ¿no? Entonces, en parte su ateísmo está basado en eso, ¿no? Los Bahá'í no tenemos dificultad en decir, bueno, de Dios solamente podemos saber su obra, su voluntad a través de las manifestaciones divinas, pero de ahí para atrás
tratar de señalar cómo es, qué piensa, si come o no come. Eso son cosas que ya eso sabemos que es imposible. Y cuando yo me he hablado con algunas personas, yo le dije, pero yo estoy de acuerdo contigo, mi idea de Dios es que Dios no puede ser ni conocido, ni comprendido, ni podemos hablar con Él. O sea, no hay ninguna dificultad. Por ese lado estamos casi iguales, ¿no? Pero de que existe algo que se le puede llamar Dios, bueno, pues de eso sí existe. Lo que sí te puedo asegurar es que quienes hablan en nombre de Dios, que son las manifestaciones divinas, bueno, es lo más cercano que tenemos a Dios. Más o menos así le converso a algunos, ¿no? Ok. Sí, gracias, gracias. Sí, tal vez otra vez pudiéramos programar una sesión y hablemos de Dios y cómo se puede conocer. Obviamente en el concepto figurado, ¿no? No es que podemos conocer a Dios, pero cuando uno dice conocer a Dios, ¿a qué se refiere? En otra ocasión podemos tocar ese tema, ¿no? De realmente cuando dice conocer a Dios, ¿a qué se refiere? Ya hemos tenido este tema, ya lo hemos tocado, podemos volver a programar una noche. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo, ya terminó el tiempo, pero aquí no pagan horas extras, así que si ustedes creen darnos más tiempo, van a recibir todo, no va a ser. Bueno, gracias. Bueno, entonces, amigos, un fuerte abrazo. Gracias. Abrazo. Un abrazo Muchas a gracias. todos. Chao, Parmí, chao, Buen Humberto. tema, muy bonito el tema hoy día. Cuídense, sí. Chao, Guillermo, Palmiro, Gracias. Joana, Carmen. Muchas gracias. Buenas noches. Próximo lunes. Sergio, adiós, gracias por Buenas noches. el